Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. La fe es un gran motivador. Las personas tienden a aferrarse a ella para no perder las esperanzas y seguir adelante con su vida. Pero existen personas que la utilizan como una excusa para alimentar su propia alma. Y no entienden los verdaderos cimientos de la fe ni de la religión, y malinterpretan lo que realmente significa. La fe es aceptar las condiciones que nos son dadas. Cuando nosotros mismos necesitamos y creer que aunque todo vaya mal, al final del día habrá una solución. Esta es una historia acerca de la fe, de cómo una persona puede perderse en el camino, extraviando su identidad y su quién es en realidad, pero que al final, un momento puede ser el decisivo para cambiarlo todo. Frida Davis fue una mujer que pasó de tenerlo todo a no tener nada al cabo de poco tiempo. Y esta es su historia. Frida nunca fue una persona muy espiritual. Todo lo contrario, su familia nunca le inculcó una religión y cualquier práctica en la que la fe fuera el motivador. Toda la vida siempre fueron sus padres y ella. Era hija única y su abuelo había fallecido cuando era solo una bebé, por lo que nunca llegó a conocerlo. No tenía primos o tíos. Era solamente ella y sus padres. Frida era una niña muy perezosa. Cuando terminó el colegio no quiso estudiar una carrera universitaria. Pensaba que mejor era trabajar para empezar a ganar dinero más rápido. Sus padres le insistieron que tenía que estudiar, pero ella se negaba. No tenía ningún interés en aquellas cosas. Y ya cansados sus padres se rindieron. No le siguieron insistiendo más en el asunto. Frida trabajó en muchos lugares, pero siempre la terminaban despidiendo porque no era responsable. A ella realmente no le importaba. Era joven y llena de vida. Podía conseguir cualquier trabajo que quisiera. Por otra parte, sus padres estaban preocupados por el futuro que ella tendría. Cuando ellos no estuviesen en este mundo, ella se quedaría sola. Y el que no tuviera una carrera que la respaldase era una gran preocupación para sus padres. Aquella pregunta de qué sería de ella no tardó mucho en responderse, pues su padre cayó gravemente enfermo y su salud decayó rápidamente. Su esposa lo cuidó lo más que pudo. Siguió al pie de la letra las indicaciones del médico, pero nada pudo salvarlo, y al poco tiempo falleció, dejándola sin ningún tipo de resguardo. Su madre estaba hundida en la pena. No comió por varias semanas y se la pasaba durmiendo gran parte del día. Empezó a tomar muy malas decisiones respecto al dinero que su esposo había dejado y empezó a tener problemas con la bebida. Frida ya no reconocía a su madre. Era como si con la pérdida de su padre parte de ella también se hubiera ido. Fueron meses muy difíciles que obligaron a la joven a madurar rápidamente. Tenía que cuidar a su madre. No podía darse el lujo de perder un trabajo, pues el dinero escaseaba en casa. Pasó un año en el que su mamá no mejoraba y todo lo contrario, su adicción empeoró. Se la pasaba todo el día encerrada en la casa. Frida no podía soportar más esta situación, pero no era lo suficientemente valiente para hacerle frente a su madre. Pero un día que llegó del trabajo, la encontró en su habitación con una botella de alcohol en la mano, sin vida, sosteniendo con fuerza una fotografía en la que observaba a toda su familia feliz y sonriendo. Frida lloró a su madre y a su padre. Fueron enterrados juntos, uno al lado del otro, por lo que esperaba que estuvieran juntos incluso después de la vida. La muchacha por fin pudo empezar a hacer su vida. Había madurado mucho en ese año y entendió lo importante de las responsabilidades.
Mantuvo su trabajo por varios años y le dio muchos logros. No era lo mejor que podría lograr, pero entendía que al no tener un título universitario, trabajar en una tienda departamental era lo mejor que podía aspirar. Pero fue en ese lugar en el que conoció a la persona que tiempo después se convertiría en su esposo. Jordan Green tenía la misma edad, pero él había entrado como novato y ella era su supervisora. Era una situación extraña, pero se entendían muy bien, y una cosa llevó a la otra, y se terminaron enamorando. Al poco tiempo, Frida terminó embarazada de él, por lo que decidieron mudarse juntos para convivir. Estaban seguros de su amor, y querían que aquel bebé naciera en un ambiente seguro. Jordan se esforzó mucho cuando Frida no pudo trabajar por el embarazo. Así pasaron los meses, y llegó al mundo una hermosa niña, a quien nombraron Mia. La pareja pasó los 2 años siguientes criando y educando a la pequeña. Frida había llegado a entender a su madre, ahora que ella también lo era, acerca de los sacrificios que uno tiene que hacer. Pero la felicidad no dura para siempre, y Frida recibió una noticia del trabajo que hizo que su mundo cambiara. Jordan se había desmayado en el trabajo. Intentaron auxiliarlo, pero fue muy tarde. Había fallecido en el momento, y los médicos que lo revisaron dijeron que fue un problema del corazón que llevaba años teniendo y que por fin se había manifestado, arrebatándole la vida. Frida había quedado viuda y con una hija a su cuidado a los 31 años. Ella sintió un gran dolor y pensó que su madre debía haber sentido aquel mismo dolor y sin poder evitarlo, cayó en el mismo bucle en el que su mamá también cayó. Pero ella tenía a su pequeña hija a quien cuidar, por lo que las consecuencias fueron aún más dolorosas. Los vecinos llamaron a servicios sociales al ver el estado en el que Frida había caído por la pérdida de Jordan. Pero era la pequeña quien sufría las consecuencias. Los agentes llegaron y evaluaron toda la situación, y luego de esto procedieron a llevarse a la niña, alegando que la madre era incapaz de hacerse cargo. Todo aquello fue como una gran mancha en la memoria de Frida, y al poco tiempo la casa le fue quitada por no pagar el mantenimiento ni el alquiler, por lo que la mujer terminó en la calle. Le habían arrebatado todo, y ella solo se consumía en el dolor. Empezó a mendigar en las calles. Era lo mejor que podía hacer, pero aquella vida no era fácil, lo que la afectó mentalmente. Llamaba a su hija, quien ya hacía tiempo no estaba con ella, y le rogaba a Jordan que regresara. Frida vivió años muy dolorosos y trágicos en las garras de las calles. Dormía en bancas o veredas, pidiendo limosna cuando le ganaba el hambre. Llegó a tener 56 años, pero por todo lo que le había pasado, parecía una mujer mucho mayor de lo que realmente era. Pasaba sus días caminando por las calles pidiendo limosna, hasta que un día se topó con lo que sería su salvación. Un grupo de personas estaba marchando en honor a un santo. Frida, al ver tanta gente, se acercó a probar suerte. Ya no había conseguido nada en todo aquel día, pero las personas, en lugar de ayudarla, le dieron la espalda. Vieron a la anciana y todo lo contrario hicieron. La ignoraron, estaban muy ocupados demostrando su fe, en vez de ponerla en práctica. Frida estuvo por varios minutos con ese grupo de personas, pero nadie le ofrecía nada, cuando de repente ella sintió algo que nunca había experimentado. Sin darse cuenta, había llegado a pararse frente a la misma imagen de aquel santo. Sintió como todos esos años de sufrimiento se iban y su mente volvía a estar clara. Sintió paz y, en lugar de mendigar, acompañó a todas esas personas junto a la imagen, preguntándose que cómo eso era posible. ¿Cómo era posible que aquella imagen pudiera darle fuerzas y hacerla sentir renovada? Vio a personas orando, por lo que decidió seguir su ejemplo. Y sin saberlo, ya que ella nunca lo había hecho, empezó a orar. Era como tener una conversación.
Recordó toda su vida y todo lo que le habían hecho, y cómo se arrepentía de no haber podido ser más fuerte, y cómo había sido su culpa que alejaran a su hija de ella. Sintió por primera vez en años algo de tranquilidad, y por fin, por primera vez en su vida, sintió lo que era la fe. Siguió a la caravana hasta llegar a un recinto. Las personas se dispersaron, pero ella siguió frente a la imagen. No quería alejarse de esa concentración, hasta que un sacerdote se acercó a la anciana y le dijo: «Yo también conozco el poder de la sanación, y encontrarlo en lugares que nunca pensó da mucho miedo. ¿Qué tal si viene conmigo?». Y así Frida se unió junto a muchas otras mujeres en su misma posición a la ayuda que brindaban en aquel lugar. En ese lugar le enseñaban sobre la fe y el amor incondicional que tiene Dios hacia nosotros, y cómo podemos perdonar a otras personas y a nosotros mismos. Frida, conforme iba entendiendo y aprendiendo, comprendió muchas cosas y se arrepintió de muchas otras. Recordó a Jordan y Mia y lloró sus pérdidas con verdadero dolor, no como antes, en el que su juicio estaba nublado. Nunca pensó que seguir a un grupo de personas por pedir limosna podría haber sido su salvación, porque todos esos años su mente había sido un lugar oscuro, lleno de culpa y pensamientos malos, y ahora se sentía libre y gracias a la fe que pudo sentir por unos minutos aquel día, pudo llegar hasta ese momento, donde conocía a grandes personas y pudo pasar el resto de sus días en paz. Frida falleció a los 73 años y toda la congregación estuvo allí por ella. Su único arrepentimiento fue nunca más haber vuelto a ver a su hija, pero entendía que eran las consecuencias de sus acciones. Se dice que la fe nos hace libres, y Frida lo sintió en carne propia. La esperanza y el amor incondicional puede liberarnos de muchas cargas y hacer que todo parezca más claro. A esta mujer, aquella lección le llegó cuando fue muy tarde y ya había cometido muchos errores. Pero, al final de su vida pudo perdonarse y vivir lo que le quedaba en este mundo correctamente. Tener fe no solo tiene que ver con una religión, sino con aceptar las condiciones que se nos dan, cuando nosotros mismos necesitamos creer que aunque todo vaya mal, al final del día siempre habrá una solución. Gracias por quedarte a ver este video hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides hacérnoslo saber dejándonos un generoso like. Además, nos encantaría que te suscribas al canal para que formes parte de esta hermosa familia. Sin más que decir, yo soy tu amiga María José Cisneros y nos vemos en el próximo video, aquí en tu canal favorito, Una Historia que Contarte.